La hidatidosis y la neurocisticercosis son enfermedades parasitarias que tienen un gran impacto en la salud pública de la población afectada, debido a los efectos debilitantes producidos por la enfermedad, así como aquellos asociados al tratamiento. Ambas zoonosis son altamente endémicas en la Sierra Central y el sur del país, con prevalencias que bordean el 10%. En la actualidad, no se cuenta con una prueba diagnóstica que permita, en primer lugar, hacer el diagnóstico en condiciones de campo, ni poder diferenciar simultáneamente entre ambas enfermedades con la finalidad de elegir el método de tratamiento del paciente. Por otro lado, una vez iniciado el tratamiento, no se cuenta con herramientas de seguimiento que permitan identificar de manera temprana el éxito del tratamiento, dado que en el caso de la hidatidosis, la eficacia del tratamiento se evalúa mediante el monitoreo por imágenes obtenidas por tomografía y o ecografía, y se basa en cambios estructurales de la membrana del parásito, cambios que no se observan de manera temprana. Es por esto que investigadores de la Universidad Nacional del Centro del Perú de Huancayo han desarrollado 3 métodos de diagnóstico moleculares a nivel de laboratorio que en el futuro podrían servir para el diseño de una prueba rápida, sensible y sencilla que ayude a los médicos a identificar estas enfermedades oportunamente. Hoy en Prociencia Podcast nos acompaña María Moya, doctora en Ciencias, Genética y Biología Molecular por la Universidad Federal de Río Grande del Sur de Porto Alegre en Brasil, y bióloga genetista biotecnóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La doctora Moya nos contará los detalles de esta importante investigación. María, bienvenida a Prociencia Podcast. Gracias por la invitación, por, por la entrevista también. Para comenzar, me gustaría que nos cuentes cómo nace la idea para desarrollar este proyecto y cuál fue el problema que buscaron resolver. Nosotros en el proyecto de incorporación de investigadores internacionales a universidades del país, especialmente hacia las provincias, fuimos llamados por el investigador principal del proyecto, que es un especialista en hidatidosis, ¿no? Hidatidosis es la enfermedad que nos trae a estos 3 investigadores a juntarnos, a formar un equipo y empezar a tratar esta enfermedad a nivel de mejorar el diagnóstico de esta enfermedad, y lo hacemos en la Universidad Nacional del Centro, puesto que, como sabemos, esta enfermedad es endémica, además de en nuestro país, es endémica en la zona centro del Perú. Entonces, dada toda esta circunstancia, es que este investigador forma un equipo, se presenta en esta llamada de incorporación de investigadores y empezamos a trabajar el tema de hidatidosis, ¿no? Y en estos años que veníamos trabajando juntos en equipo, se presenta la oportunidad de enviar una propuesta que de pronto refuerce y ayude a continuar la investigación que habíamos empezado en la Universidad Nacional del Centro en hidatidosis, ¿no? Entonces nos presentamos, ganamos, además también presentamos otros proyectos en la misma universidad con fondos de la universidad, y también nos presentamos en un proyecto, yo me presenté en un proyecto Semilla con fondos también de Concitec. Entonces ha sido una época de bastante productividad, con la finalidad de, como te decía, mejorar las herramientas diagnósticas que existen, que están disponibles hoy en día para esta enfermedad, para mejorar, ¿no? Las condiciones, el diagnóstico en aras de poder ayudar a la población de esta zona del país. Entiendo. ¿Nos puedes comentar cómo se transmite la hidatidosis? Imagino que los estudios se centraron en la región por la mayor prevalencia de esta enfermedad. Sí, efectivamente. Recuerda que en la zona centro existen muchas comunidades que se dedican a la ganadería. Entonces, cuando se dedican a la ganadería, pues están en mucha convivencia directa con,
con los perros, porque pues ellos son los que ayudan a de pronto estar cuidando el ganado, ¿no? El pastoreo. Entonces tienes al humano, tienes a en este caso, a la oveja y tienes al perrito. Entonces, de esa manera cierras el ciclo de pronto que necesita esta enfermedad para poderse transmitir. La hidatidosis es una enfermedad que se genera por la infección del Echinococcus granulosus. Qué es el Echinococcus? Es un parásito y que naturalmente pues tiene como hospederos a la oveja y tiene como hospedero al perro, ¿no? A esos dos. Sin embargo, cuando el humano accidentalmente, debido a su contacto con estos dos animales, por sus propias características, ¿no? Entra en contacto directo, pues se infecta y es un hospedero accidental, ¿no? Que no debería entrar en la cadena, pero se infecta y le genera problemas. Porque este parásito lo que hace es ir y localizarse en el hígado y hace que el hígado se inflame, le genera muchos problemas al hospedero humano y esta persona pues desarrolla quistes en el hígado y estos quistes, si son detectados a tiempo, esta persona puede recibir un tratamiento farmacológico. Te dan pastillas por un tiempo determinado que no es corto, es más bien un tiempo largo, 6 meses hasta un año, y puedes eliminar, ¿no? A estos quistes. El problema es cuando pues tú no detectas o no eres consciente de la presencia de esos quistes. Y estos quistes siguen creciendo, creciendo y no, tú continúas con estos quistes en el hígado y no recibes el tratamiento, entonces ya llega un momento en el que estos quistes ya están muy grandes, entonces ya deben ser eliminados, ya no utilizando fármacos, sino a través de cirugía. Entonces implica que tú vayas a cirugía, que seas sometido a un procedimiento y te retiren ese quiste, ¿no? Esos quistes te los extirpen. El problema es que se ha visto mucho reinfección de estos pacientes. Es decir, vas a cirugía, te retiran el quiste, pero después de un tiempo, de nuevo, ¿no? De nuevo desarrollas quistes. Y es porque al momento de la cirugía, pues no te han retirado todo, ¿no? Todo el quiste y puedes volver de pronto a desarrollarlos, ¿no? Y sigues entonces siendo un paciente de pronto constante, no eterno, porque continúas teniendo ese quiste, sigue creciendo, te genera malestar y de nuevo, ¿no? Entras a un tratamiento, etcétera. Entonces, de eso se trata un poco la enfermedad. Nos infectamos de manera accidental con este parásito, debido a nuestra proximidad, ¿no? Con, en este caso, la oveja y los perritos, ¿no? Que son los hospederos de pronto naturales de este parásito. Si bien me has mencionado que esta enfermedad se presenta mayormente por la actividad de pastoreo, por estar cerca a perros y ovejas, ¿podría también presentarse en la ciudad con la cercanía a nuestras mascotas o es poco probable? Podría presentarse, ¿no? Pero es más común en comunidades definitivamente ganaderas, agricultores, ¿no? Que están más dedicados al pastoreo. Pero pues es un peligro igual, ¿no? Que tengas animales infectados, ¿no? Que tú estés próximo, tengas mucho contacto con estos animales infectados y que tú accidentalmente también puedas infectarte, a pesar de las condiciones sanitarias o sea, a pesar de las buenas condiciones sanitarias que puedan haber. Recuerda que no en todos los lugares las condiciones sanitarias son óptimas. No todos tenemos pues agua y desagüe, ¿cierto? En nuestro alrededor, ¿no? En nuestra vida, digamos, en nuestro desarrollo personal, ¿no? Entonces, sí es un peligro, porque podría.
podría darse. Una vez identificado este problema, ¿qué es lo que se planteó con este proyecto? ¿Cuál es su objetivo? Claro, primero que nosotros llegamos a Huancayo, a la Universidad Nacional del Centro, formamos un equipo porque el investigador principal del proyecto, que es un experto en hidatidosis, que tiene más de 20 años trabajando en esta enfermedad, ¿cierto? Ganó esta convocatoria y la convocatoria fue la incorporación de investigadores. O sea, no como postdocs, sino incorporación de investigadores, ¿no? Entonces, esa fue la convocatoria, eso es, gracias a ese fondo es que formamos este equipo en Huancayo, en la Universidad Nacional del Centro, y de pronto presentamos, ¿no? Con la finalidad de continuar con la investigación, nos presentamos a esta llamada de Concitec para el fortalecimiento de laboratorios en biología molecular, ¿no? En las regiones. Entonces, ¿cuál fue nuestra propuesta? Nosotros lo que queríamos era desarrollar 3 métodos de diagnóstico. Estos métodos de diagnóstico moleculares, ¿cierto? Y lo que buscaba era, uno de ellos, identificar a los pacientes que tenían cisticercosis e hidatidosis, y los otros dos era la identificación de los pacientes con hidatidosis, pero pacientes que habían recibido tratamiento farmacológico y que ya podían haber de pronto eliminado el parásito. Es decir, si a ti te dan tratamiento de un mes y al mes tú tienes una prueba que te diga, ok, tu paciente ya está curado, ya está sanado, no necesitas continuar con el tratamiento. Sin embargo, ¿cuál era la problemática en ese momento? Que no había prueba que de pronto al mes, no había una prueba de monitoreo que te decía, ok, al mes de tratamiento, a ver, ¿no? ¿Ya te curaste? ¿Todavía no te has curado? No, todavía no te has curado. Ok, sigamos con el tratamiento. No, no lo hay. ¿Qué es lo que se hace actualmente? Pues darte todo el tiempo, 6 meses de tratamiento hasta un año con la finalidad de prevenir. Entonces tú durante todo ese tiempo estás tomando un fármaco, que como sabes, al ser un fármaco, pues puede generar algún problema en el hígado. Entonces, esa era la problemática por la cual presentamos este proyecto, en el cual, como te decía, busca desarrollar 3 métodos de diagnóstico de hidatidosis y monitoreo de pacientes que han sido tratados con fármacos con la finalidad eh, de poder tener un tratamiento más asertivo, ¿no? Es decir, de que si ya te curaste, pues hasta ahí nada más y para qué continuar con el tratamiento. Y son herramientas moleculares, ¿no? Es detectar moléculas que se encuentran en los fluidos de estos pacientes, ¿no? Y eso era nuestra propuesta, enmarcada dentro de lo que es el fortalecimiento de laboratorios de biología molecular, que así se llamó el concurso en el que nos presentamos. Entiendo. En este caso, ustedes, al recibir la subvención de nuestro concurso de fortalecimiento de laboratorios, tuvieron como objetivo equipar el laboratorio de la Universidad Nacional del Centro con la adquisición de equipamiento especializado y capacitación de personal. ¿Cómo fue esta experiencia? Exacto. El objetivo de este proyecto en realidad no era artículos científicos, no era presentación de pósters en congresos, tampoco de pronto formar a un tesista, por ejemplo. No eran esos los resultados esperados, sino el objetivo era, como la convocatoria lo llama, ¿no? Fortalecer a los laboratorios de biología molecular, adquiriendo equipos. Y en ese sentido se adquirió un equipo denominado un equipo mayor, y este equipo permite la extracción de los ácidos nucleicos del ADN, ¿cierto? De manera automática y adquirimos y está actualmente en el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Centro. Además, también adquirimos un equipo menor, ¿no? Que es un fotodocumentador, así se llama, que lo que permite es
a observar de manera automática, ¿no? La presencia de este material genético que has extraído. Entonces, ¿cómo sé que he extraído DNA? Pues a través del uso de este otro equipo que se llama el fotodocumentador y se realiza de manera automática. Entonces, esos dos equipos, además de otros equipos más pequeños que compramos entre centrífugas, entre, por ejemplo, cámaras de flujo laminar, que se pudieron adquirir con los fondos de este proyecto, ¿no? De esa manera pudimos fortalecer un laboratorio que ya estaba que ya se había, perdón, construido en la Universidad Nacional del Centro. No solo adquirimos equipos, sino también capacitamos al personal de la Universidad Nacional del Centro, a los técnicos a los técnicos estables, a los técnicos que están encargados del laboratorio, los capacitamos en el uso de estos equipos, los capacitamos además en el uso de técnicas moleculares. Nosotros los investigadores organizamos capacitaciones para estos técnicos con la finalidad de que el conocimiento se mantenga, se quede, ¿cierto?, en el laboratorio a través de los técnicos y los investigadores pues podemos ser parte o no, ¿no? Pero tiene que haber personal estable que sí tenga el conocimiento necesario. Y en este caso, el conocimiento en herramientas de biología molecular, que pues de pronto no era una fortaleza de la Universidad Nacional del Centro, ¿no? Y ahí fue lo que nuestro aporte a la universidad. Entiendo. En el caso del desarrollo del proyecto en sí, imagino que se realizaron alianzas con centros de salud para la toma de muestras de la población afectada. Cuéntanos cómo se realizó este proyecto. Fue muy interesante porque el proyecto fue todo un proceso de aprendizaje para los investigadores. Nosotros habíamos detectado por trabajos previos reportados, ¿no?, en la bibliografía, que habían comunidades, había una comunidad en la cual se había detectado mucha prevalencia de hidatidosis. Entonces, nuestra primera estrategia era ir a esa comunidad, ¿no?, a través de campañas y de pronto invitar a los pacientes a ser parte de nuestra investigación. Hicimos eso, sin embargo, no encontramos, ¿no?, la cantidad suficiente de pacientes y no pudimos enrolarlos, ¿no?, en nuestro estudio. ¿Por qué? Porque pues no se tuvo la acogida esperada y tampoco la prevalencia que se había reportado previamente, pues no se pudo evidenciar. Sí conseguimos enrolar unos cuantos pacientes, los ayudamos a el tratamiento, los ayudamos a que pudiesen entrar a cirugía y todo lo demás, porque ya eran pacientes quirúrgicos, no podían ser parte de nuestro proyecto, que era más que nada de monitoreo de tratamiento farmacológico. Entonces, dijimos, ok, esta estrategia no funcionó, vamos con otra estrategia. Y la otra fue con ayuda de los médicos que formaron parte del equipo de investigación. Nuestro equipo de investigación estaba formado, ¿no?, biólogos, ¿no?, y médicos. Entonces, los médicos que eran de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Centro, además, ¿cierto? Ellos trabajan en los hospitales, en los dos hospitales principales de Huancayo. Entonces, con la participación de estos médicos, es que conseguimos enrolar la cantidad de pacientes para nuestro proyecto, ¿no? Y empezamos a darles el tratamiento farmacológico. Nosotros cubríamos las ecografías, porque las ecografías era el método que se utilizaba para monitorearlos. Entonces, era comparar nuestro método con el método que se utiliza actualmente. Nosotros nos encargábamos de llamarlos, de estar pendiente de ellos para sus citas con los médicos, médicos obviamente de nuestro proyecto,
que los monitoreaban, que les daban el tratamiento y hacia el final que les daban de alta, ¿no? Porque eso era el objetivo finalmente. ¿Qué otro beneficio tenían nuestros pacientes? Además de eso, se les hacía, por ejemplo, estudios de marcadores bioquímicos para ver que el hígado estuviera bien, sus condiciones de salud estuvieran bien para que pudieran tener un tratamiento farmacológico. Algunos de ellos, por ejemplo, tenían complicaciones, entonces nosotros nos encargamos de cubrir estos análisis. eh, Algunos análisis, por ejemplo, necesarios eran el ELISA y también nosotros los cubrimos. Entonces, todo eso hicimos como segunda estrategia, ¿no? Utilizar o pedir a los médicos que formaban parte de nuestro equipo que nos ayuden en el enrolamiento de los pacientes. Pero no solo nos quedamos con esa estrategia, sino hicimos una tercera. Y esta tercera ha sido hacer campañas en distintas comunidades, en otras comunidades, que se nos había dicho que posiblemente tenía personas infectadas, ¿no? Por la experiencia de los propios médicos. Entonces nos íbamos a esas comunidades, hacíamos campaña en esas comunidades también para poder enrolar a nuestros pacientes, es decir, hacerlos parte de nuestro proyecto. Y así es que conseguimos eh, tener esta cantidad de pacientes participantes de nuestro proyecto, ¿no? Que es en realidad, la verdad, la fase más complicada, es la fase crítica, puesto que tú necesitas las muestras y necesitas un N muestreal determinado, que según la estadística podría ser un número muy alto, pero recordando que esta enfermedad es una enfermedad cuya prevalencia no es muy alta, no estamos hablando de una prevalencia del 50%, 60%, la prevalencia es del 10 al 20% en una zona endémica. Entonces nosotros no íbamos a tener, pues, digamos, 100 pacientes, 200 pacientes, ¿no? Entonces necesitábamos eh, lidiar con números pequeños y además plantear distintas estrategias para poder conseguir captar estas muestras, ¿no? Que al final se consiguieron y pudimos proponer o desarrollar, perdón, estas tres metodologías, ¿no? Propuestas. Ya me comentaste cómo fue la recolección de las muestras con la población afectada. Ahora cuéntanos cómo se desarrolló el proyecto en la etapa de laboratorio. Los tres las tres metodologías que nosotros planteamos en este proyecto era desarrollar una PCR múltiplex para detectar coinfecciones de hidatidosis y cisticercosis. Es decir, a través de una sola PCR podíamos detectar el material genético de ambos parásitos, de Echinococcus granulosus y de Taenia solium. Echinococcus granulosus como el responsable de hidatidosis, Taenia solium como el responsable de cisticercosis. Una PCR múltiplex, como sabemos, es en un solo proceso de amplificación usando el material genético. En uno solo podemos detectar la presencia de ambos organismos, porque lo que vamos a hacer es usando unas secuencias muy pequeñas llamadas primers, ir hacia el material genético, pescar el material genético de Echinococcus y con ello decimos que nuestro paciente tiene hidatidosis y también en simultáneo, ¿cierto? Pescar el DNA de Taenia solium usando otros primers, otras secuencias cortas y con ello decimos que nuestro paciente tiene también cisticercosis. Entonces, esa era la primera técnica. La segunda era la detección de DNAs libres, o también llamados cfDNAs, detectarlos de manera cuantitativa a través de una técnica molecular denominada PCR cuantitativa en tiempo real, puesto que en la bibliografía el equipo de investigadores, un equipo de investigadores peruanos, ya había desarrollado detección de cfDNAs o DNAs libres de células. Ya lo habían hecho. Sin embargo, no lo habían hecho de manera cuantitativa. Nosotros queríamos o quisimos detectar y saber cuánto
¿cierto? ¿Cuál era lo mínimo que podíamos nosotros detectar en pacientes que tenían esta enfermedad con la finalidad de diagnosticarlo con hidatidrosis? Y el tercer método era la detección de microRNAs para plantearlo como metodología de monitoreo de pacientes con tratamiento farmacológico a través de una PCR en tiempo real. ¿Qué son los microRNAs? Son moléculas pequeñas de RNAs em, que están presentes en todos los fluidos del humano y de múltiples organismos. Tienen una función reguladora y lo que nosotros queríamos hacer era identificarlos con la finalidad de asociar que personas con hidatidosis tenía un panel o un conjunto determinado de microRNAs. Personas con tratamiento al mes, ¿cierto? Y que ya estaban sanos, pues tenían otro panel de microRNAs. Personas que todavía no estaban sanos, el parásito estaba secretando estos microRNAs y estaban presentes en los fluidos de los pacientes y eran otros microRNAs, ¿no? Entonces eh, eso lo que queríamos desarrollar, tres técnicas diferentes. Una vez que estos métodos ya fueron probados por ustedes, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Esta información se comparte con el Instituto Nacional de Salud o cómo se procede en este caso? Dentro de los objetivos del proyecto estaba presentar estos métodos para su acreditación ante INACAL. Es decir, desarrollar este método, ¿no? Y acreditarlo para que pueda ser utilizado por la comunidad científica en general, especialmente el personal de salud, como apoyo a el diagnóstico de esta enfermedad. Sin embargo, ahí, pues, no conseguimos llegar hasta ese punto de presentar el expediente ante INACAL, ¿no? Puesto que para presentar un expediente ante INACAL y que te certifiquen o que tu método, ¿no?, esté certificado por el INACAL, sea acreditado por el INACAL, previamente tienes que hacer todo un proceso después de desarrollar el método, validarlo. Después de validarlo, acreditar, ¿no? Tienes que acreditar el laboratorio. Después de eso, tiene que seguir todo un proceso para que finalmente tú puedas presentar ese expediente en Tinacal. Y nosotros solo tuvimos 2 años para todo el proyecto. Todo el proyecto implicaba la recolección de las muestras, ¿cierto? El desarrollo de en los métodos, primero en nuestros pilotos, después a nivel de laboratorio, después los estudios de validación. Entonces el tiempo nos quedó corto para poder llegar hasta el objetivo, uno de los objetivos del proyecto, que era la presentación del método antinacal, y INACAL lo certifica y de esa manera este método puede ser utilizado, como está acreditado, puede ser utilizado por todos los laboratorios, ¿no?, de los centros de salud, ¿no? Y en general podría inclusive ser utilizado pues a nivel internacional, etcétera, ¿no? Pero no conseguimos llegar hasta ese punto, como te digo, porque el tiempo nos quedó corto. Normalmente acreditar un método de diagnóstico te puede demorar entre 4 o 5 años. Entonces, y eso lo saben los laboratorios que ya tienen métodos acreditados. Entonces, pues logramos, em, logramos hasta la implementación de estos métodos, ¿cierto? A nivel de laboratorio. Falta esta segunda fase, digamos, que terminaría en la presentación de los expedientes antinatal, que sería el objetivo, ¿no? Y también falta que el laboratorio de biología molecular, en este caso de la Universidad Nacional del Centro, sea acreditado, porque para que un método sea acreditado, el laboratorio tiene que ser acreditado o haber sido acreditado por INACAL. Entonces, como nos podemos dar cuenta, pues esto toma más tiempo del que contábamos con el proyecto.
o para el proyecto. María, la subvención con Prociencia ya finalizó. ¿Qué es lo que se espera a continuación? ¿Se seguirán probando otras técnicas o métodos de detección? ¿Se continuarán los estudios sobre esta enfermedad? ¿Sí? Esa es la idea. Em, los investigadores o los co-investigadores que participaron en este proyecto son profesores em, estables de la Universidad Nacional del Centro, son infectólogos, trabajan en hidatidosis. Entonces, la idea es presentar nuevos proyectos relacionados con herramientas moleculares, ¿no? Para, para poder seguir investigando en este tema, ¿no? Esa fue nuestra contribución. De pronto, la capacitación de no solo los técnicos, sino también de los co-investigadores, que como te digo, son médicos infectólogos, eh, capacitarlos en el uso, la importancia de en qué consisten estas herramientas moleculares para que ellos puedan presentar fondos, ¿no? Presentarse a los fondos internos que tiene la universidad y continuar investigando en hidatidosis, que normalmente lo hacen, pero desde una perspectiva más inmunológica, más clínica, ¿no? Y nosotros lo que hicimos, el equipo de investigadores, fue darle una visión más de biología molecular, ¿no? Entonces, yo continúo participando con ellos, colaborando con ellos, y ellos continúan presentándose a los fondos internos de la universidad para seguir un poco en esto del entendimiento mejor de la hidatidosis, ¿no? María, si bien no es tanto el tema del proyecto, quería preguntarte si en tu contacto con la población afectada pudieron ver si hay alguna iniciativa de prevención de este tipo de enfermedades. Si bien es bastante difícil evitar que por la característica de su actividad los pobladores estén en contacto con los perros y las ovejas, la prevención podría reducir esos casos. ¿Nos puedes comentar un poco sobre esto? Sí, o sea, cuando nosotros vamos a los centros de salud, a las postas de salud de estas comunidades, fue una de nuestras estrategias. Nos dimos cuenta que el Ministerio de Salud realiza campañas de información a la comunidad de estas enfermedades, no solo hidatidosis, otras enfermedades también infecciosas, ¿no? Y se hacen campañas efectivamente. O sea, es común en estos centros de salud, en estas postas de salud que están en estas comunidades. Nosotros fuimos testigos de esas campañas, y además de eso, pues es bien sabido que esta enfermedad es endémica y es muy frecuente en la zona centro. Entonces, no solo lo hace el Ministerio de Salud, sino también lo hacen en las universidades a través de las facultades de medicina. Por ejemplo, los jóvenes de la Facultad de Medicina nos acompañaron, hicieron campaña no solo de información de la enfermedad, sino también de, por ejemplo, medición de presión, de medición de azúcar, campañas nutricionales. Así las hay. Con con la pandemia, pues hubo un freno en estas campañas, pero ahora se está retomando y se realizan, ¿no? La idea es primero convocar la mayor cantidad de personas de la comunidad para que para que puedan ser partícipes, se informen un poco y puedan acercarse al centro de salud si es que tuvieran algún malestar o presentaran algún síntoma, ¿no? Porque son prevenibles estas enfermedades, o sea, lo son, teniendo las medidas sanitarias preventivas suficientes ¿no? Son erradicables. Y la evidencia es que en otros países, ¿no? Esta enfermedad ya no se presenta, la han erradicado. ¿Por qué? Porque se ha tenido pues campañas sanitarias, se ha concientizado a la población y también se han dado las condiciones, ¿no? Para que puedan erradicar. Países, estoy hablando de países del primer mundo, ¿no?
Claro, aparte en nuestro país existen otro tipo de enfermedades zoonóticas que pueden ser estudiadas, como en este caso con este proyecto de la hidatidosis. Tal vez en algún momento las podremos erradicar. Sí, efectivamente. Existen otras enfermedades zoonóticas, por ejemplo, de la hidatidosis, la enfermedad más próxima de pronto es la cisticercosis. Y esta enfermedad eh, está siendo investigada, ha sido investigada durante muchos años por el grupo de investigadores de cisticercosis, ¿no? Y existen investigadores que tienen años trabajando en eso, están yendo, haciendo las campañas, se presentan tanto fondos nacionales como fondos internacionales, porque también a nivel internacional pues existen fondos para estas enfermedades denominadas huérfanas o denominadas las neglected, ¿no? Las enfermedades como desatendidas, ¿no? Entonces, a nivel mundial también hay una preocupación y quieren ayudarnos, ¿no? A países como el nuestro a erradicarlo, porque como tú bien mencionaste, si bien es cierto, nosotros la prevalencia de la enfermedad es muy alta en nuestro país, pero el humano se mueve mucho, hay mucha migración. Entonces, va a empezar, si es que ya no está, a aparecer estas enfermedades en otros países y ahí va a empezar la preocupación. Entonces, sí existen grupos que están trabajando con enfermedades zoonóticas, además de hidatidosis, cisticercosis, por ejemplo, que tienen el apoyo de fondos nacionales, como por ejemplo desde Prociencia, o tienen fondos internacionales, porque también hay una preocupación internacional de ayudarnos a poder de pronto terminar o acabar con estas enfermedades. María, a título personal, ¿nos puedes mencionar qué tan importante es que instituciones como Prociencia destinen fondos para la investigación científica en el país? Para mí es muy importante. Me ha permitido, por ejemplo, a título personal, me ha permitido regresar al país, me ha permitido quedarme en el país, hacer investigación, hacer lo que me gusta en mi país. Yo me formé en el doctorado en el extranjero y pues, habían oportunidades por allá, pero decidí regresar y cuando uno regresa, lo que te preguntas es, ok, ¿y ahora qué hago? Quiero seguir haciendo lo que me gusta, para lo que yo he sido formada, que es investigación, que es escribir artículos científicos, que es presentarme a proyectos, coordinar proyectos. Entonces, ¿dónde postulo? ¿No? Eh, y con el proyecto de la incorporación de investigadores ayudó mucho a eso, a de pronto atraer a los investigadores a quedarse en nuestro país. Y después de eso, no, era, ok, pasa este tiempo del proyecto y ahora qué hago, ¿no? Porque quiero seguir haciéndolo, no quiero irme de pronto, quiero continuar aquí. Entonces, se abren estas convocatorias de fortalecimiento en biología molecular orientados a las regiones. Dije, perfecto, porque eso es una oportunidad que se le está dando a las universidades, no de Lima, sino de otras partes del país, para que puedan, ¿cierto?, reforzar lo que ya pueden haber comenzado, como sucedió en la Universidad Nacional del Centro. Entonces, estos fondos sí, permiten a las universidades de las regiones, ¿no? Poder desarrollar investigaciones de alto impacto. Por ejemplo, permite también refrescar un poco su plana de investigadores con otros investigadores, con otras visiones y hacer un equipo mucho más fuerte, porque la Universidad del Centro tiene sus fortalezas. A nivel clínico, por ejemplo, la facultad es muy fuerte, pero a nivel de biología molecular, ¿no?, que también se hace, que también es importante, que también ayuda, pues ahí es donde nosotros reforzamos. Entonces, de manera personal, lo que me ha permitido estos fondos es mantenerme aquí, realizar investigación, además de ello, contribuir con lo que sé en la universidad en la que he estado, ¿no? Entonces, me ha permitido quedarme en la universidad. La universidad, a través de este fondo, se ha visto de pronto eh, no sé si decir presionada, pero se vio en la necesidad de incorporarme a la universidad, de mantenerme en la universidad. Y así es que
pude pasar pues una temporada en la universidad, ¿no? María, por lo que me mencionas, estaba pensando que muchas veces los fondos de investigación científica no llegan a las regiones del país. ¿Podrías recomendar a través de la experiencia que has tenido con la Universidad Nacional del Centro a otras universidades de regiones que se animen a participar para poder potenciar sus capacidades a través de los concursos de Prociencia? Yo invitaría a las universidades del interior de nuestro país, o universidades fuera de Lima, a apostar por ideas de pronto, entre comillas, novedosas, ¿no? Porque no lo son realmente. Estas herramientas pues están ya disponibles, existen laboratorios de biología molecular en varias universidades del país, fuera de Lima, ¿no? Yo soy testigo porque pues enseño en varias de estas universidades, sé que hay iniciativas para implementar laboratorios, por ejemplo, están adquiriendo secuenciadores, eh, luego otros equipos también importantes, ¿no? En distintas instituciones del país. Entonces, lo que hay que hacer es formar los equipos interdisciplinarios, ¿no? Es decir, colaborar más entre los distintos investigadores para poder hacer una propuesta, digamos, más sólida, más fuerte y aprovechar las experiencias que tiene cada uno de los investigadores dentro del equipo, que fue lo que nosotros hicimos. Nosotros aprovechamos la fortaleza de la facultad, de la universidad, en la parte clínica, ¿cierto? Y nuestra contribución fue en la parte molecular. Y de esa manera se creó un equipo mucho más fuerte y nos presentamos a esta convocatoria y la ganamos. Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? Juntarnos, colaborar, establecer colaboraciones, establecer lazos entre las distintas universidades y de esa manera, pues, fortalecer ya los laboratorios que se están forjando, que se están implementando en varias universidades del interior, eh, de pronto presentarnos, como les decía, en equipo y de esa manera poder ganar estos concursos con una propuesta más sólida, ¿no? Y más competitiva, que es lo importante. María, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Prociencia Podcast. Estoy seguro de que estos métodos que han desarrollado servirán para mejorar no solo para el diagnóstico temprano de estas enfermedades, sino también para mejorar el pronóstico durante su tratamiento, mejorando de esta forma la calidad de vida de las poblaciones afectadas. No, gracias por el tiempo, por poder compartir un poco qué es lo que hago, qué es lo que hacemos en la universidad, contarles un poco los resultados, los métodos a nivel de biología molecular que se desarrollan en nuestro país y con ello también invitar pues a las colaboraciones, a la participación de los alumnos, por ejemplo. Es importante que uno conozca lo que se hace porque de esa manera pues podemos nosotros ser partícipes, podemos formar equipos interdisciplinarios, podemos podemos ser como que más fuertes, ¿no? Más sólidos. Eso es lo importante. Muchas gracias por acompañarnos, María. Listo, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Prociencia Podcast. Si te gustó el programa, no olvides compartirlo y también seguirnos en nuestras redes sociales en @procienciaperú y en nuestra página web en www.prociencia.gov.pe. Sigamos impulsando el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el Perú. ¡Hasta la próxima!